Bueno, quiero compartir una palabra del Señor y quiero que leamos Lucas capítulo 11, verso 24. Yo quiero seguir un poco con lo que estuve hablando la semana pasada, pero vamos a comenzar ahí en Lucas 11, 24 al 26. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso. Y al no encontrarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Luego va y trae otros 7 espíritus más malvados que él, y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. ¿Ven? Bueno, aquí se nos habla de algo bien importante, y dice acá que cuando un espíritu inmundo sale, bueno, dice de una casa, pero después al final dice que la casa es una persona. Está hablando de una persona. Los espíritus incorpóreos, los espíritus, ¿cierto?, que necesitan de un cuerpo para habitar, para expresarse. Los entes espirituales necesitan un cuerpo para expresarse. No pueden expresarse si no tienen un cuerpo. Entonces, una habitación, una casa. Por eso el Señor siempre ha querido habitar en nosotros como deidad, porque Él a través de nosotros, ¿cierto?, puede expresarse. ¿No? Son los brazos de Cristo, son el cuerpo de Cristo, o sea, un ser espiritual habita entre nosotros. Pero aquí dice que este espíritu inmundo o maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso. Y al no encontrarlo dice: volveré a mi casa donde salí. O sea, el deseo de volver. Y luego dice: cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Bueno, la verdad es que todos nosotros, cuando llegamos al Señor, llegamos desordenados. Como cumpleaños mono. ¿Ah? Esa es la realidad. Hay un desorden. Un desorden en muchas cosas. Y aquí se nos habla de que parece que cuando el espíritu inmundo o el espíritu maligno sale de esa persona, alguien se encarga de ordenar. Ordena. ¿Ah? O sea, entra ahí a la casa, le pega su barrita, le pega su ordenadita, todo ok. ¿Ah? Y luego dice que el espíritu vuelve, y cuando vuelve la halla arreglada, barrida, y no le gustó la cosa. ¿Ah? Porque lo que al diablo le gusta es el desorden. Lo que más le gusta al diablo es el desorden. Pero lo que más le gusta a Dios es el orden. Es el orden. ¿Ah? Y aquí tenemos, ¿cierto?, una confrontación entre el orden y el desorden. Entonces nosotros venimos al Señor desordenado. Y Dios tiene que ordenarnos. ¿Ve? El orden. Dios viene a establecer orden a nuestra vida. Así que ya el espíritu inmundo salió, ¿cierto? Se fue, y entró el Espíritu Santo y empezó a barrer la casa, ¿eh? A ordenarla. Y empieza a poner cada cosa en su lugar, empieza, ¿cierto?, a reubicar las cosas, ¿cierto?, a limpiar, a sacar lo que está debajo de la alfombra, ¿cierto? Porque somos buenos para echar las cosas debajo de la alfombra, ¿cierto? Y dice: no, vamos a levantar la alfombra y vamos a sacar todo, pero si no se ve, no importa si no se ve, hay que limpiar, hay que hacer aseo, ¿ve? Entonces, cuando llega, la encuentra adornada y barrida, y luego dice: y voy a buscar 7 espíritus como yo. ¿Ah? Porque lo que al diablo no le gusta es que la cosa esté ordenada. No le gusta que la cosa esté ordenada. Entonces dice: como yo, ¿cierto?, soy insuficiente, voy a buscar a 7 monos más que yo, vamos a hacer una fiesta y vamos a desordenar la cosa. Yo he aprendido que si hay gente que definitivamente no se determina a avanzar con Dios, mejor que no siga este camino. Mejor que no siga este camino. O sea, hay gente que definitivamente, si no va a seguir con el Señor,
mejor que no siga, porque su estado va a ser peor. Si no se determina a seguir con Dios, a permanecer con el Señor, ¿cierto? Al final, esto que es tan bueno, le puede resultar muy malo. O sea, a ese punto tenemos que llegar. O sea, si Dios va a hacer algo en mi vida, tiene que hacerlo completamente. Y yo tengo que estar determinado que eso ocurra. Porque si no, ¿cierto? Si no, al final va a ser peor. O como decía, peor. ¿Ah? Peor la cosa, porque este espíritu inmundo, cuando encuentra la casa barrida, dice, va a buscar 7 más. O sea, el objetivo del diablo es desordenar, como sea. Hay que desordenar como sea. Si yo no puedo, voy a buscar algunos aliados por ahí, ¿cierto? Para desordenar la cosa. ¿Ves? Entonces el desorden. Y este desorden lo encontramos también en Génesis capítulo 1, cuando dice que Dios creó al principio el cielo y la tierra. Y luego dice, y la tierra estaba vacía y desordenada. ¿Ves? Ahora, nunca Dios crea la tierra desordenada. Dios creó la tierra perfecta, pero alguien se encargó a desordenarla, ¿cierto? Y ahí entendemos que es el diablo. Ahí hay en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es el versículo que encierra muchos misterios, porque es un versículo que habla de la creación del Señor. Pero cuando Dios crea las cosas, Dios no las crea así desordenadas, Dios las crea ordenadas, todo en un perfecto equilibrio. Pero luego dice que algo sucedió, o sea, en el verso 1 y en el verso 2, hay un periodo de tiempo donde algo ocurrió, que esa tierra que estaba ordenada, equilibrada y perfecta, terminó estando vacía, desordenada y en completa oscuridad. ¿Ves? Entonces dice el Señor que entra en escena y Él dice, y sea la luz. O sea, aquí vemos el ordenamiento del Señor. Empieza Dios a ordenar las cosas y Dios dice, sea la luz, y luego empezó a ordenar la creación, le empezó a dar forma, y Dios creó al hombre al 6º día y descansó al 7º día. Entonces vemos acá que Dios es ordenado, orden. Cuando el Señor resucitó al 3er día y Pedro llegó a la tumba, él no vio al Señor resucitado, pero él vio algo que era el sello del Señor. Dice que cuando él entró al sepulcro, vio el sudario doblado en una esquina. ¿Ah? O sea, él es como que el Señor resucitó, ¿ah? Se levantó, hizo la cama. ¿Ah? Diga, pongámoslo en este. O sea, el Señor resucitó, ¿cierto? Y dejó la cama hecha. Y cuando Pedro entró al sepulcro, él vio, no, el Señor, ¿cierto? Porque el Señor nunca hubiese hecho esto. O sea, ¿qué hubiese pasado con nosotros si nosotros hubiésemos resucitado? ¡Fua! Desordenamos toda la túnica para un lado, todo, salimos porque está. No, el Señor resucitó y dejó la cama hecha. Y por esa señal dijo, no, el Señor. Aquí no se lo robaron, aquí no, nada. El Señor fue el que porque el Señor es ordenado, hasta para resucitar. Un día multiplicó los panes y los peces, ¿cierto? Les dio comida a toda la gente y después que terminó, ¿cierto? Dijo, recojan todo, júntenlo todo, a los discípulos buscando todos los pedacitos de pan ahí, poniéndole en la canastita, no vamos a dejar ninguna cosa aquí tirada. Y después juntó todo, hizo un rastreo, limpió todo, ¿cierto? Y se lo entregó al que le había dado, ¿cierto?, los panes y los peces. ¿Qué hubiese hecho usted si va de picnic? ¿Ah? Deja todo cochino. Esa es la naturaleza nuestra, la mayoría, desordenado. ¿Ah? ¿Qué hacemos con la basura? Digamos, por qué lado. Da lo mismo. ¿Ah? Total, no la tengo yo. ¿Ah? Mientras no la tenga yo, estamos bien. Pero el Señor tiene otra connotación, tiene otra disciplina. Y la vida del Espíritu es una vida ordenada. Hemos estado aprendiendo que la vida del Espíritu no es una vida desordenada, es una vida muy restringida, muy limitada. Y hablamos, ¿cierto?, el domingo pasado de las restricciones que Dios le puso al Señor. El deseo de Dios, sin duda, es habitar en cada uno de nosotros. Pero el tema es que Dios a nosotros nos creó como una casa, pero nosotros terminamos siendo una selva. Se lo dije, ¿cierto? O sea, una casa está bien, pero una selva, aquí hay que entrar
Ya no es solamente pintar, aquí hay que demoler, aquí hay que sacar muchas cosas, ¿cierto? Entonces la tarea del Espíritu es mucho más ardua cuando no hay, ¿cierto? A lo menos una casa, a lo menos una casa. Entonces Dios, ¿cierto? A nosotros nos dio los 10 mandamientos porque desde esa perspectiva Dios empieza a regular la vida del hombre para que el hombre no termine siendo un macaco, no termine siendo un mono desordenado, no termine siendo cualquier cosa. Entonces, gracias al Señor que de alguna manera, de alguna noción, y yo se lo hablé el domingo pasado, cuando yo era pequeño, abrí la Biblia de mi abuela, que era una Biblia católica, y yo leí los 10 mandamientos, y se me quedaron grabados ahí. Y ese fue mi problema, para mí un problema, pero en cierta manera yo fui improntado por esos 10 mandamientos. Entonces, cada vez que yo me encontraba con una situación que yo sabía que estaba mal, era regulado. Yo no podía hacer cosas porque los 10 mandamientos se me venían encima. ¿Me entiendes? Estaba regulado. Entonces, gracias al Señor que de alguna manera esos 10 mandamientos permitieron que yo no fuera un salvaje. ¿Me entiendes? Entonces, muchos de nosotros que venimos del catolicismo, que tuvimos un poco de temor del Señor, gracias a Dios, si en algún momento estuvimos en el catolicismo también fue bueno para nosotros, porque no permitió que fuéramos unos salvajes. ¿Me entiendes? Íbamos el domingo a misa, nos pegábamos en el pecho, todo lo que tú quieras. Nos comíamos el sacramento, todo. Pero de esa manera Dios también nos reguló. Porque si no hubiésemos tenido eso, hermano, no hubiésemos sido una tropa de animales. Entonces vemos acá que Dios empieza a establecer el orden. ¿Qué es lo que Dios quiere realmente en nosotros? Establecer un orden. Hay que ordenarse, ¿ves? Todavía tenemos muchas cosas Dios tiene que producir en nosotros. Entonces Dios está con el orden, pero Dios no está con el desorden, ¿ves? Entonces por eso nosotros cuando la gente llega a la iglesia, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Empezar a ordenarlos. Nosotros amamos a toda la gente, pero no podemos decir que nosotros estamos de acuerdo a lo que la gente hace. Entonces nuestra guianza, ¿cierto? Y que es la guianza del Espíritu, es ir ordenando cosas. Ya, ok, te separaste, ¿cierto? No te resultó la cosa, hiciste muchas cosas, ya, eso es parte del desorden. Pero ahora tienes que empezar a ordenar las cosas. Bueno, ¿quién es? La persona que está a tu lado, ¿quién es? ¿Quién es? Mi novia, mi pareja, bueno, vamos avanzando. Vamos pasando, o sea, aquí no hay, en la Biblia no encontráis pareja, que el mundo, que el sistema, que todo eso lo haga, eso corre por su lado, pero en el caso de Dios, ¿es tu mujer o no es tu mujer? ¿Es tu hombre o no es tu hombre? ¿Ah? Es mi hombre. Ya, entonces vamos concretando. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿Cuánto tiempo tienes que esperar que eso ocurra? No, que todavía, no sé, no sé, ¿cierto? Como le echábamos hasta allá a un joven que se puso el anillo. Le dije, el anillo no da autorización para mañana. ¿Ah? Porque algunos dicen, no, ya es mi novia, y ahora quieren mañana. No, pero no se hace eso, ¿no? Si tiene que ir conforme al orden. Pero nosotros somos ordenados, entonces ya le damos nomás, echémosle para adelante si la cosa funciona. Entonces, producto de eso, producto de esa circunstancia, nosotros no podemos todavía entrar en la plenitud de la vida del Espíritu. ¿Ve? Entonces Dios empieza a tratar el orden. Entonces, Dios a cada uno de nosotros nos dio un lugar y una provisión. O sea, Dios dijo, mira el labrín acá. No acá, acá. ¿Me entiendes? Este es el tiempo para estar aquí. Un orden. Y junto con el orden, una provisión. ¿Cierto? Me impactó mucho hace tiempo atrás un salmo que estábamos buscando, el Salmo 133, que dice que Dios envía bendición, pero la envía allí. No acá, allí. Entonces hay gente que no es que Dios no las quiera bendecir, es que pasa que no están en el lugar correcto. ¿Me entiendes? O sea, el lugar, hay una provisión, hay un lugar y una provisión. Hay un lugar y una provisión. Hay un lugar y una provisión. Hasta que yo no esté en el lugar, tampoco voy a estar en la provisión. Entonces, el lugar y la provisión.
Dios siempre va a proveer cuando tú estés en el lugar correcto, en el lugar que te corresponde. Cuando se nos habla de la oración del Padre Nuestro, ¿cuántos la saben? ¿Cierto? El Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Provisión. ¿Ven? O sea, Dios, cada día para ti, hermano y hermana, Dios tiene un pan para ti. ¿Cierto? Tú te levantas en la mañana, hay un pan disponible para ti. Porque hay un pan diario. El maná. ¿Cierto? Ahí está el maná. ¿Qué hacía el Señor con Israel? El maná. Ellos tenían que levantarse en la mañana, ¿cierto? Temprano, antes que saliera el sol, porque si salía el sol derretía el maná, pero en la mañana ellos salían y tenían que recoger el maná temprano. Y ese era el pan, el sustento, la provisión. Y Dios para cada uno de nosotros nos tiene un pan diario. Yo tengo una vecina que tiene un negocio, que es una mujer súper alegre, súper feliz, y siempre se queja de todo. El otro día llegué, a mí se descarga conmigo, y viene y me dice, ahí está, po. Me dejaron encargado el pan y no lo vinieron a buscar. Ahí está el pan. ¿Ah? Entonces, porque el pan de cada día, dánoslo hoy. O sea, Dios tiene un pan para ti, pero tú no lo vas a buscar. ¿El problema de Dios eso? No, Dios tiene un pan para ti, pero tú tienes que ir a buscarlo. ¿Me entiendes? Entonces el pan, la provisión, Dios lo da, es un ejemplo del Padre Nuestro, de que Dios tiene una provisión diaria. Dios tiene una provisión, Dios tiene un sustento para nosotros. Eso es parte del orden. Cada día Dios nos da un pan. Pero también Dios establece los límites de cada persona. Entonces, si Dios tiene un pan para ti, ¿por qué le pides dos? ¿O por qué quieres tres? No, es que yo no quiero un pan, quiero tres. ¿Qué pasaba con la gente que iba a buscar el pan, pero no querían uno, querían, somos 5, en vez de 5 ya 10? ¿Ah? Ese es un espíritu desordenado. ¿Ves? Yo me acuerdo hace un tiempo atrás cuando, bueno, siempre Dios me está hablando a través de situaciones, pero cuando yo venía viajando de España a Chile y yo entré al aeropuerto, bueno, cuando me moví allá en España, toda la gente es muy respetuosa del tema de las filas, muy respetuosa del tema del lugar. Por ejemplo, yo entré a un banco donde no había, eran mesones y no había ni siquiera un papel para sacar. Entonces la gente entraba y decía, ¿quién es el último? Yo, ya, me ponía al lado del último. ¿Quién es el último? Preguntaban. Si hubiese sido acá, no estoy ni ahí con el último, yo soy primero. Y yo me di cuenta de eso, porque todo bien, hasta cuando llegué al aeropuerto de Baraja, y yo venía en el vuelo LAN Chile. Y el vuelo LAN Chile, la última puerta de allá, de la última puerta, era LAN Chile. Y cuando yo voy viendo español, ya empecé a ver chileno acá. Ya estaban los chilenos aquí. Estábamos ahí en la esquina del fondo, ya, todos los chilenos. Y empecé a observar a los chilenos, por hermano. Y de repente, ¿cierto? Faltaban como una hora para el vuelo y ya estaban en la fila. Estaban todos en la fila. Y los que estaban por el ladito. Uno que estaba en la fila, el otro que se iban por el ladito, y otros que se iban por allá, y el otro que le guardaba el puesto a la persona. Y yo preguntaba, ¿y por qué lo hacen si todos tenemos asiento numerado? Nadie te va a quitar el asiento si tú tienes un asiento numerado. ¿Pero por qué lo hace? Yo veía eso. Cuando ya la niña dijo, vamos a embarcar, era el coche, el agua por el lado, y vamos pasando, y los empujones, y las maletas. Oye, yo como venía solo, yo dije, me voy al último y entrar igual si tengo asiento reservado. Pero miraba ese espectáculo y decía, bienvenido a Chile. Estoy en España, pero bienvenido a Chile. Un desorden. Pero en mi mente decía, ¿por qué no se dan cuenta si todos tenemos asiento numerado? Además que cuando tú te embarcas en el avión, se embarca de acuerdo, ¿cierto?, desde la cola hacia adelante. Salvo los VIP que pasan primero, pero desde la cola hacia adelante, o sea, para no formar, hay un protocolo de embarque. Pero ¿por qué había eso? Porque somos desordenados, como chilenos somos desordenados. Y somos del avispao, avíspate. O sea,
Tú pones, ayer estábamos los jóvenes acá y teníamos una mesita ahí atrás, todos los que estaban acá antes escuchando al predicador y los otros atrás, sacando, piñiscando, sacando todos lados, piñiscando, sacando, y los de acá adelante miraban para atrás y decían, va a quedar algo, ¿cierto? Ya no estaban ni ahí con el predicador, estaban preocupados si los de atrás le iban a dejar algo, porque los de atrás se estaban asegurando. O sea, pongámonos en este contexto. Vivimos en una sociedad asegurada. O sea, asegúrate, yo primero, yo segundo y yo tercero. O sea, esa es la razón por la cual, ¿cierto?, nosotros todavía no entramos en la bendición que Dios quiere para nosotros. Entonces, Dios necesita domesticar esta raza salvaje, que somos nosotros, me incluyo. Somos salvajes, ¿te acuerdas? Por eso el Señor le puso un límite en el monte y le dijo, no van a subir porque el que pase esto se muere. Porque era una regulación, porque Dios dijo, si yo no los paro aquí, estos se me van a meter hasta el templo santo. Y además que irreverente. La irreverencia es una cosa que nosotros realmente tenemos que cambiar, nuestra irreverencia hacia Dios. Dios necesita tener una relación contigo, pero tú tienes que saber primero quién eres tú y quién es Él. Si tú no estableces esa relación correcta, vamos a tener problemas. Cuando Dios nos da los 10 mandamientos, Él lo que está haciendo es revelarnos su carácter. Los 10 mandamientos revelan su carácter. Dice, yo quiero decirte, yo no robo. Yo no robo. Yo no miento. Yo amo al hombre. Entonces, Dios empieza a hablar. Entonces, cuando tú lees los 10 mandamientos, tú tienes que ponerlo en digámoslo así, en tu perspectiva. Pues dice yo no miento. Pero el contexto es, yo no necesito mentir. Tú tienes que darle un enfoque. Yo no necesito robar. Porque esa es la visión que Dios le da. O sea, es parte del carácter. Entonces Dios nos está revelando su carácter. Y los 10 mandamientos es una forma para revelarnos y para frenarnos en cierta manera para poder entrar a cosas profundas. Porque cuando yo le hablé de la semana pasada de estas subidas que tuvo Moisés, que fueron 11, en cada una de ellas Dios le reveló algo, en esta cuarta subida Dios le revela los mandamientos. Pero en cada una de las subidas que Moisés hizo, Dios siempre le estuvo revelando algo de su presencia, algo algo que necesitaba ser manifestado. Pero todos estos procesos iban de algo muy superficial a algo mucho más profundo, mucho más profundo. O sea, los 10 mandamientos son superficiales en cierta manera, pero tenemos que entrar a algo mucho más profundo. Entonces, la otra subida, Dios le fue hablando a Moisés de otras cosas mucho más profundas. Por ejemplo, en la subida cuarta Dios le habló de los 10 mandamientos, pero en la subida quinta Dios le empezó a hablar del sacerdocio. Y empezó a hablarle de cosas mucho más profundas. Le habló del sacrificio, del sacerdocio, del tabernáculo. Después le habló también en la sexta subida de las vestiduras. De las vestiduras, le habló de las 7 vestiduras que tiene el sacerdote. Le habló también de los 7 elementos que están en el tabernáculo. O sea, empezamos a ver, ¿tú sabías que habían 7 elementos en el tabernáculo? ¿Quién sabe cuáles eran los 7 elementos que había en el tabernáculo? Y cada uno representa una característica de la persona de Cristo. Estaba el atrio, estaba la mesa de los panes, estaba el arca, estaba el altar del incienso, el altar del sacrificio, y todo eso tenía una figura y eran 7 elementos. Y en el sacerdocio habían 7 elementos también. El sacerdote usaba 7 prendas. Entonces, todas esas cosas, sin duda, son mucho más profundas. A mí no me interesa que usaba calzoncillos de lino, por ejemplo, el sacerdocio. Por ejemplo, usaba calzoncillos de lino. Y la ropa que usaba era de lino. Tenía un efod, tenía un pectoral. Tú no tienes idea de eso, ¿me entiendes? Entonces, porque eso representa las cosas profundas de Dios. O sea, Dios quiere relacionarse contigo, pero tiene que hacerlo al entendimiento. ¿Me entiendes? O sea, dice, tú todavía no puedo yo darte más, porque tú lo que tienes no lo puedes consumir.
Por eso el Señor un día le dijo a los discípulos, yo les puedo hablar de muchas cosas, pero ustedes no la entenderán. Algún día la van a entender. ¿Me entiendes? Entonces Dios quiere llevarnos de un proceso de algo superficial a algo mucho más profundo. ¿Me van siguiendo, cierto? Entonces, por ejemplo, Israel, cuando dice 6 días trabajarás y un día descansarás, ¿cierto? Le habla, ¿cierto?, del principio del descanso. Aquí hay gente que son animales para trabajar. Trabajan tarde, mañana, noche, mañana, tarde, días enteros, completos, no tienen regulaciones. No viven, tienen una foto en la casa, ¿cierto? Aquí el marido, ¿eh? Porque ausentes, viven ausentes. Entonces, hay unas regulaciones que Dios tiene con respecto a eso, porque Dios dice, nosotros tenemos que descansar un día. Ahora, no tiene que ser precisamente el domingo, nosotros en Cristo todos los días son un descanso. ¿Me entiendes? No tenemos que guardar el sábado como los adventistas, porque los adventistas guardan el día sábado. Ahora, por un tema, ¿cierto?, de logística, un tema de que generalmente la gente está más disponible el día domingo, nosotros hacemos la reunión el día domingo. Pero la podríamos hacer el lunes, la podríamos hacer el martes, la podríamos hacer el miércoles, cualquier día. Porque en el Señor todos los días debiesen ser para nosotros un día de descanso. Todos deberíamos descansar en el Señor, el reposo. Pero en esta figura del descanso, por ejemplo, Israel, en una condición no respetó el descanso de la tierra, por ejemplo, el principio del descanso de la tierra. ¿Qué significaba? Que ellos tenían que trabajar 6 días la tierra, o sea, 6 años la tierra, y al 7º año ellos tenían que descansar la tierra. Ellos no podían sembrar, tenían que dejarla descansar. Y dice que al 7º año venían los pobres, venía la gente, y la tierra igual daba, pero daba poquito porque no la trabajaban, y lo que daba le servía a los pobres. Y estaba así, regulado por eso, era un orden. Pero ¿qué hace Israel? No, démosle el 7, trabajemos la tierra el 7º año. Israel empezó a trabajar, trabajaba todos los años. ¿Y qué hizo el Señor? Tuvo que pescarlo, mandar al rey Nabucodonosor, eso como un trabalengua. ¿Ah? Nabucodonosor, ¿cierto? Y dice que lo mandó y lo cautivó, agarraron a todo Israel y lo llevaron cautivo por 70 años. O sea, un año por cada año que no dejaron reposar la tierra. Entonces, ¿ve? ¿Por qué? Porque es el desorden. El desorden que nosotros tenemos confronta al orden del Señor. ¿Me pueden acompañar a Números, capítulo 10? Aquí se pone buena la cosa. Números. Aquí está, como decía nuestro apóstol Lucas, Dios está tan preocupado del orden que puso números. ¿Eh? Porque matemático el Señor, ordenando las cosas. Dice, la señal de las trompetas. El Señor dijo a Moisés, hazte 2 trompetas de plata labrada y úsalas para reunir al pueblo acampado y para dar la señal de poner en marcha. Cuando ambas trompetas den el toque de reunión, toda la comunidad se reunirá conmigo en la entrada de la tienda de reunión. Cuando solo una de ellas dé el toque, se reunirán contigo únicamente los jefes de las tribus de Israel. Al primer toque de avanzada se pondrán en marcha las tribus que acampan al este, al segundo las que acampan al sur. Al decir la señal de partida será el toque de avanzada. Cuando se quiera reunir a la comunidad, el toque de la reunión que se dé será diferente. La trompeta la tocarán los sacerdotes, aaronitas. Esto será un estatuto perpetuo para ustedes y sus descendientes. Cuando estén ya en su propia tierra y tengan que salir a la guerra contra el enemigo opresor, las trompetas darán la señal de combate. Entonces el Señor se acordará de ustedes y los salvará de sus enemigos. Cuando celebren fiestas en fechas solemnes y en novilunios, también tocarán la trompeta para anunciar los holocaustos, los sacrificios de comunión. Así Dios se acordará de ustedes, yo soy el Señor tu Dios. El día 20 del 2º mes del año 2, la nube se levantó del santuario del pacto. Entonces los israelitas avanzaron desde el desierto de Sinaí hasta el desierto de Parán, donde la nube se detuvo. A la orden que el Señor dio por medio de Moisés, los israelitas emprendieron la marcha por primera vez.
Los primeros en partir fueron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Judá. Los comandaba Naasón, hijo de Aminadab. Natanael, hijo de Suar, comandaba el escuadrón de la tribu de Isaacar. Eliab, hijo de Elón, comandaba el escuadrón de la tribu de Zabulón. Entonces se desmontó el santuario y los gersanitas y meranitas que los transportaban se pusieron en marcha. Le siguieron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Rubén. Los comandaba Elisur, hijo de Sedeur. Selumiel, hijo de Surisadai, comandante del escuadrón de la tribu de Simeón. Y Eliasaf, hijo de Dauel, comandaba el escuadrón de la tribu de Gad. Luego partieron los coatitas que llevaban las cosas sagradas. El santuario se levantaba antes de que ellos llegaran al próximo lugar del campamento. Le siguieron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Efraín. Los comandaba Eliasama, hijo de Amiub. Gamaliel, hijo de Pedasur, comandaba el escuadrón de la tribu de Manasés. Y Abidán, hijo de Gedeoni, comandaba el escuadrón de la tribu de Benjamín. Por último, a la retaguardia, todos los campamentos partieron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Dan. Los comandaba Ejiaser, hijo de Amisadai. Pagiel, hijo de Ocrán, comandaban el escuadrón de la tribu de Aser. Y Ahirá, hijo de Nan, comandaba el escuadrón de la tribu de Neftalí. Este era el orden de los escuadrones israelitas cuando se ponían en marcha. Así que si va a tener un hijo, puede buscar ahí nombres para ponerle a sus hijos. Son fantásticos. Pero fíjese, estamos hablando del orden y el desorden. Y aquí lo que nosotros vemos que el Señor mandó a hacer trompetas, trompetas de plata. Y dice que se tocaban la trompeta. Y de acuerdo al tipo de toque de la trompeta, era de acuerdo, ¿cierto?, a la convocatoria que se tenía. Si sonaban las dos trompetas juntas, todo el pueblo se reunía. Si sonaba una trompeta, solamente los jefes se reunían. O sea, la trompeta mandaba, el sonido de la trompeta. Pablo habla mucho de esto en Corintios. Dice, si el sonido de la trompeta fuera incierto, ¿quién se preparará para la guerra? O sea, Pablo entendía el tema de las trompetas. Entendía el orden de Dios, ¿cierto? También dice en 1 Tesalonicenses con respecto a los muertos que resucitan, a los muertos que descansan o que duermen en el Señor. Dice, al sonar trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, hay una presencia de trompeta, un orden profético en todas las cosas. Entonces, dice acá, en el verso 12, que al sonido, decía el verso 12, entonces los israelitas avanzaron del desierto de Sinaí hasta el desierto de Parán, donde la nube se detuvo. El verso 13, a la orden que el Señor dio por medio de Moisés, los israelitas emprendieron la marcha. Y aquí aparece el orden de marcha, ¿ves? Y se iban diciendo que iba una vanguardia, iba un intermedio y iba una retaguardia. ¿Sí? ¿O está más interesante lo del Pancho ahí con el...? Entonces, fíjate, un creyente nuevo no entiende lo que es marchar. Tú le hablas de marcha a un civil, no tiene idea qué es lo que es marchar. Yo sé caminar. Yo camino, voy camino. Pero aquí tenemos cierto que un creyente nuevo no tiene nada que ver o no sabe lo que es marchar. Si un soldado, un cabo, le dice a a una persona de menor rango, le dice, póngase en pie, a discreción, ¿ah? Paso regular, conversión. Es que yo pertenecía a la banda de guerra. Entonces, claro, si tú le hablas esa orden a una persona que está, digamos, militarizada, la va a entender. Pero si tú le dices a una persona que no es un civil, a discreción, ¿y por qué? ¿Qué onda? ¿Cuál es la onda? Conversión. ¿Para dónde? ¿A la izquierda? No, yo a la derecha. Yo quiero a la derecha. ¿A la izquierda? No, a la derecha. Es que a mí me gusta la derecha. O sea si tú te pones en ese contexto de lo que es marchar, o sea, el tema es, ¿quiénes son los que marchan? ¿Quién es el que marcha? ¿Ah? Un soldado. ¿Cierto? Un soldado es el que marcha. Pero la persona que no entiende marchar es una persona, ¿cierto?,
que en el fondo yo no quiero marchar, po. Entonces entramos en el ordenamiento del Señor. O sea, el ordenamiento de Dios tiene que ser respondido como un acto absoluto. Pero una persona que no entiende eso lo encuentra como una opción. ¿Te das cuenta? Una opción. Es que, ¿por qué? No quiero. No tengo ganas. Es que hoy día no. Mañana. ¿Ah? O sea, hermano, si tú hubieses estado en esa circunstancia, si tú hubieses estado físicamente en ese lugar, tú no hubieses tenido opción. O sea, tú hubieses aprendido el lenguaje de las trompetas. Sí o sí. ¿Ah? Hubiese sido un curso para aprender, intensivo, para aprender el toque de la trompeta. Pero como no estás en esa circunstancia, que tú crees que no estás, que es diferente, porque aún estás, solo que no lo sabes, la trompeta te suena. ¿Qué es esa cuestión? ¿Ah? ¿Qué? La trompeta te suena. Tut, 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 tut. ¿Qué? Ah. What is the problem? O sea, tú no tienes una asociación con las trompetas. Tú no sabes lo que es la trompeta, no tienes idea de lo que es la trompeta. Y la trompeta te suena, y te suena, y ya el trompetista está que te agarra la trompeta y te la rompe en la cabeza, pero tú no tienes una asociación con la trompeta, porque tú estás caminando. Tienes un aspecto civil. O sea, tú todavía eres un creyente civil, un creyente light. Bueno, estoy aquí, péguense una piedra en el pecho porque vine hoy día. ¿Ah? Ya, pastor, aquí estoy. Alégrese que vine. Y yo te digo, tú no tienes idea de la trompeta, hermano. Porque si tú no aprendes la trompeta, un día la trompeta te va a romper la cabeza. Entonces tienes que aprender a escuchar el sonido de la trompeta, porque ese es el tema del orden. El orden es cómo nosotros nos subyugamos voluntariamente al sonido de la trompeta. Si la trompeta suena, Pablo dice, si el sonido de la trompeta, ahí bueno, él está criticando el trompetista. Ahí está criticando al trompetista, ¿cierto? Porque dice que si la trompeta sonara de una manera incierta, o sea, si el trompetista, ¿cierto?, no suena la nota correcta. Hay un video en YouTube de un trompetista que le toca la marcha nupcial a la novia. ¿La han visto, no? Terrible. El tipo no le agarró ninguna nota. Y la pobre novia ahí entrando con el papá. Y el trompetista no había cómo hacerlo callar, el tipo tocaba, pero estaba inspirado. Véanlo en YouTube, es espectacular, ahí se van a entender de lo que le estoy hablando. No le agarró ninguna nota. Y imagínate la pobre novia entrando ahí y el tipo tocándole la trompeta de una manera incierta. O sea, no le dio ninguna nota. ¿Ves? Entonces, si no te tocan la trompeta correctamente, si no suena la trompeta, él dice que ¿quién se preparará para la guerra? Entonces, ¿quién sabe lo que está haciendo? Bueno, ¿qué tenemos que ir? ¿No tenemos que ir? ¿Quién va? ¿Vamos todos? ¿Quién va? ¿Me entiendes? O sea, en vez de producir, ¿cierto?, una respuesta inmediata a lo que se estaba produciendo era una confusión. Entonces necesitábamos nosotros asociarnos con el tema de marchar. Entonces, cuando el Señor dice, y estamos aquí en la marcha, no es un tema opcional, no es un tema si yo quiero o no quiero. O sea, es un tema prácticamente obligado, es un curso obligado, aprender a discernir el sonido de la trompeta. ¿Por qué? Porque la trompeta estaba avisando algo, estaba avisando que la nube se estaba moviendo. La nube se estaba moviendo, entonces cuando el encargado, tenía que ser un encargado que veía, ¿se está yendo la gente? ¿Qué son las 2? ¿Me pasé la hora? ¿Estamos? ¿Ah? Oh, qué tarde, no. Ya. Entonces, bueno, entonces fíjate,
la trompeta sonaba y entonces la gente se movía con el sonido de la trompeta, pero había gente que tenía que ver el movimiento de la nube. Entonces cuando la nube se movía, venía Moisés y Moisés ordenaba el trompetita sonaba y de acuerdo, ¿cierto?, a lo que él sonaba era lo que la gente se movía, o sea, había un ordenamiento. Y cuando sonaba la trompeta, dice que los primeros que salían eran los que iban a la vanguardia. Y armaban el campamento, dice, y ahí estaba el primer hombre que dice ahí, ¿cierto?, que pertenecía, los primeros dice que partían eran los del campamento Judá y Naasón. Entonces, la primera grupo que estaba reunido ahí partía. O sea, había un ordenamiento. No es que no te podés colar, es que yo que voy a la retaguardia, yo quiero ir primero ahora. Yo quiero ser primero ahora, yo parto primero. O vivaracho, estemos listos para cuando suene le ganamos a la de Judá. ¿Ah? No, la primera que tenía que salir era la tribu de Judá. Y salían todos ellos. Y luego dice que mientras ellos iban saliendo, los sacerdotes, los gersonitas y los meletitas desarmaban el tabernáculo. O sea, mientras estaba saliendo un campamento, ellos salían, ¿cierto?, desarmaban. Y los gersonitas y los meronitas, que eran los encargados, ¿cierto?, de desarmar el tabernáculo, iban al medio. Al medio. Y luego, recogiendo todo y despertando todos los flojonazos, venía, ¿cierto?, la retaguardia. Y la retaguardia eran los que venían, ¿cierto?, desarma la cuestión, que nos vamos, ya vamos por allá. O sea, los que venían atrás, ¿cierto?, venían viendo todos los problemas que quedaron en el camino. Los que estaban enfermos, los que estaban acá, los que estaban allá. O sea, tú ves que hay una estructura de orden en Dios. ¿Me entiendes? Nosotros somos los que vamos a la vanguardia, vamos al choque. Lamentablemente la gente que va a la vanguardia deja mucho herido en el camino, porque tiene que abrir la brecha. Hay que poner los pechos a la bala. Entonces los que van delante son un poco impetuosos, son un poco violentos, porque necesitan romper el curso. ¿Me entiendes? Y ahí van los del medio, ¿cierto?, que van adorando al Señor. Pero luego vienen de atrás la retaguardia, que es los que van recogiendo todo lo que quedó, ¿cierto?, del ejército primario. Entonces, ¿qué pasa si Dios se mueve? Tú tienes que moverte con Él. Si Dios se mueve, tú tienes que moverse con Él. Por eso dice que en Génesis 5 dice, y Enoc caminó con Dios. ¿Quién te dijo a ti que Dios tiene que caminar contigo? No, tú tienes que caminar con Dios. Tú tienes que caminar con Dios. Si Dios dice que tienes que moverte, tienes que moverte. Si Dios dice que tienes que caminar, tienes que caminar. Porque tú tienes que moverte con Dios. Tú no le puedes decir a Dios, Señor, quiero ir a la derecha. Y Dios te dice, no, si tú tienes un lugar y tienes una provisión. En mi planteamiento, en mi orden, tú tienes que estar en un lugar determinado. No puedes estar fuera de eso. Hay un orden, hay un lugar, hay una posición que tienes que estar. No puedes salir de ahí. ¿Ves? Cuando Dios se marcha a la hora adecuada, en el momento adecuado, a la situación adecuada, por turno, porque cuando tú estás en el lugar que Dios quiere que estés, entonces hay provisión, hay sustento y hay todo. ¿Ves? Entonces, la transición nuestra, el gran desafío para nosotros, lo que queda a la mitad de este año, es sacarnos la mente turista y meternos, ¿cierto?, en la mente de soldado. Porque el turista turistea, ¿cierto? El turista. Pero el soldado batalla. Pablo dice en Filipenses 1:27, combatiendo unánimes en el Espíritu. O sea, necesitamos combatir unánime en el Espíritu. Es una batalla. Es una batalla. Van a haber muertos. En toda guerra hay un muerto. En toda hay herido. Es parte de una estructura que tenemos que hacer. Pero necesitamos entender que hay un orden que Dios tiene que establecer en nosotros. Entonces, ¿dónde se produce el desorden? El desorden al que Dios tenemos que abarcar, tú tienes que verlo personalmente. ¿En qué área tú estás desordenado? Porque si nosotros definimos, por ejemplo, qué es el orden dice acá, es la manera de estar colocado o colocadas las cosas o las personas en el espacio y de sucederse los hechos en el tiempo según un determinado criterio. Por ejemplo, si yo tengo un criterio y yo quiero que el vaso esté aquí, en medio de la mesa, es un criterio, se estableció un criterio para que el vaso esté ahí. Si el vaso no está ahí, es desorden.
¿Me entiendes? Porque hubo un criterio divino que estableció un orden y yo quiero que este vaso esté aquí, en el medio de la mesa. Ese es el orden. Cuando el vaso está aquí, está ordenado. Pero cuando el vaso no está ahí, está en desorden. ¿Por qué está en desorden? Porque está fuera de su lugar. No está en el lugar que tiene que estar. Entonces, cuando nosotros no estamos en el lugar que tenemos que estar, estamos desordenados. ¿Ve? ¿Y qué nos hace desordenarnos? Lo que nos hace desordenar es no esperar en Dios. Cuando no esperamos en Dios, nos movemos antes que la trompeta suene. Hacemos las cosas antes de tener, ¿cierto?, claridad, el orden profético. Nos movemos antes, hacemos las cosas antes. Y eso es producto, ¿por qué muchas veces nos desordenamos? Porque ahí aparece algo que Dios tiene que tratar en nosotros, que es la codicia. La codicia es un deseo vehemente de lograr cosas en la vida. Y esta nos hace actuar fuera de tiempo y como resultado genera desorden. Cuando tú te mueves fuera del mover de Dios. ¿Me entiendes? Por eso es importante que nosotros en la vida espiritual y como soldados, un soldado no se puede mover si Dios no le da la orden. ¿Ves? Ahora, yo sé que el problema no lo tienen con Dios, el problema lo tienen con Moisés. Porque fíjate acá, cuando dice acá, en el verso 13, a la orden que el Señor dio por Moisés. Yo sé que tú no tienes problema que Dios te hable. El problema no es con Dios, el problema es con la trompeta de Dios, con Moisés. ¿Y por qué tú me dices eso si tú eres pastor? ¿Ah? Dios me habló a mí. No, pero hay una trompeta. Es que Dios me habló, ¿por qué tengo que escucharte a ti si tú eres pastor? ¿O qué dices? Dios me habló. Sí, pero hay una trompeta. Si yo sé que tú no tienes el problema con Dios, el problema lo tienes con Moisés. O sea, con aquel que te trae la voz de Dios. Porque ahí está, o sea, hay un orden. Si Dios estableció apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, es porque hay un orden en esto. Y por eso hay una asignación de parte del Señor. Hay trompeta. El pastor es una trompeta. El apóstol es una trompeta. El evangelista es una trompeta. El profeta es una trompeta. El maestro es una trompeta que hablan, que dan un sonido de acuerdo a lo que Dios está estableciendo. Entonces, no sé, yo creo que este tema de entender que la trompeta, usted no pelee con Moisés, no pelee con el hombre que trae el mensaje, la orden. Usted escuche el sonido. Escuche el sonido de Dios, porque Dios necesita ordenar. Entonces, si viene un hombre de Dios, como en este caso Moisés, y le hablaba al pueblo, la gente no podía cuestionar a Moisés, pero Moisés era muy cuestionado por la gente. ¿Y por qué tenemos que salir de nuevo? Estamos bien aquí. ¿Ah? Déjanos aquí, que estamos. Oye, Dios dijo que saliéramos, tenemos que salir. ¿Ah? Y mandé ya a sonar la trompeta, y el que no sale, bueno, tendrá problemas. ¿Me entiendes? Primero va a la vanguardia. Los que van a la vanguardia son los primeros que salen, los que entendieron rápidamente. Siempre hay gente en el reino que la entiende rapidita. Y esos van adelante. Siempre los que no cuestionan, los que no critican. Por eso a mí el Señor no me mandó a pensar, me mandó a obedecer. Yo obedezco al Señor. Si yo estoy en la obediencia al Señor, no importa, el problema no soy yo, el problema es el que lo tiene arriba. No, yo no soy el problema, yo soy obediente. Y si yo soy obediente con Dios, yo no tengo problema, el problema lo tiene el que es desobediente con Dios. Entonces a veces nosotros pensamos, analizamos tanto las cosas con Dios y no somos obedientes. Pero si somos obedientes, que es lo que Dios quiere, no analizamos, el soldado no analiza. Hermano, los romanos, que era un ejército que conquistó gran parte de la nación, ellos tenían una disciplina que no cuestionaban nada. Dicen algunos historiadores que si el centurión romano, que era el que estaba a cargo del escuadrón, los hacía marchar a un abismo, eran capaces de caerse al abismo si el centurión no lo hacía parar. O sea, el centurión los mandaba a un abismo y los soldados caminaban. Sabían que iba al abismo, pero si no les daba la orden al centurión, los tipos caían dentro del abismo. Por eso ellos fueron grandes conquistadores, porque no tuvieron problema con la autoridad. Tuvieron problema con la corrupción, otra cosa, pero no con la autoridad. ¿Me entiendes? Entonces nosotros como iglesia y nosotros como reino necesitamos subyugarnos a la obediencia, subyugarnos al sonido de la trompeta, ser obedientes. Si tú estás viviendo un momento y necesitas una palabra y la palabra se suelta como una trompeta, obedece a la palabra.
hay bendición ahí. Habrá bendición en tu corazón. Habrá bendición en tu vida. ¿Ves? Dios dice, estás en el lugar correcto. Ya puse el vaso donde yo quiero y ahora soltaré bendición. Entonces lo que nosotros hablamos, a lo mejor te incomodan, de repente te molesta. Puedes cuestionar todo eso, pero si tú lo aceptas como algo tuyo, te va a traer bendición. Te va a traer bendición de manera impresionante. Bueno, vamos a terminar esto porque quiero que te vayas con esto. El orden del Señor. Dios está estableciendo tu vida, está formando tu vida, está sacando desorden. Nosotros venimos de mucho desorden, de mucha desorientación. Sé que algunos no han tenido una buena paternidad responsable, han tenido ausencia de muchas cosas en su vida. Entonces, frente a esto se encuentran son verdaderas selvas, todos hemos sido salvos. Entonces Dios tiene que empezar a trabajar en nosotros para formar un carácter nuevo, un carácter de reino, un carácter de liderazgo. ¿Ve? Los líderes de hoy, los líderes que están siendo formados, si estás pasando por situaciones porque Dios está formando tu carácter, porque el día de mañana Dios te va a poner en una situación de mucha autoridad, pero necesitas ser fiel en lo poco, en la asignación que Dios te dio. Y por eso yo quiero que te pongas en pie, vamos a orar. Y le pida al Señor que Dios traiga orden a tu vida, traiga orden a tu corazón, a tu vida. Señor, es Dios de orden en mi vida. Cosas pequeñas pueden lograr grandes resultados en tu vida. A veces la gente se frustra porque quiere cambiar tantas cosas en su vida. Dice, ¿verdad? Estamos tan desordenados que ¿por dónde empezamos? Bueno, si mueve algo, lo que sea, ya es menos desorden. Cualquier cosa que tú hagas que esté fuera de la ubicación y lo ubiques, ya algo menos. ¿Ves? A veces, bueno, ahí Carlito se cambió de casa, ahí tienen para 2 meses, 3 meses más o menos para ordenar, más o menos. Porque cuando uno se cambia de casa, hermano, nosotros nos cambiamos 7 veces y cada vez que nos cambiamos, primero hacíamos una limpieza de todos los cachureos que teníamos, porque somos buenos para los cachureros nosotros, guardamos cachureos. Entonces lo primero que hacíamos con mi esposa, cuando nos íbamos a cambiar, veíamos la oportunidad para sacar, esto no nos sirve, esto ya no lo queremos, esto ya cumplió su meta, sacando cosas, eliminando cosas. Pero hay gente aquí que guarda cosas, hermano, no sabe dónde guardar cosas, ¿para qué las guarda tanto? ¿Me entiendes? O como que algún día las vamos a usar, que algún día las podemos usar. No, saca las cosas que ya cumplieron su etapa y ábrete a las cosas nuevas. Entonces, cuando uno se cambia de casa, es verdad, todo cambio produce crisis. Pero uno empieza a ver qué sirve, qué no sirve, esto ya eliminando cosas, sacando cosas. Y siempre nos íbamos quedando con lo que necesitamos. Y lo que estaba malo se botaba, no reparamos nada, ¿cierto? Lo que ya cumplió su etapa se elimina. Y vamos poniendo, aparecían cosas que ni sabíamos que teníamos. Entonces había un orden. Yo iba a poner, pero Dios permitió esos siete cambios para que nosotros fuéramos ordenados para tener lo que es necesario tener. Y de ahí Dios fue disciplinando nuestra vida para poder lo que venía, ¿no? Entonces por eso tú tienes que saber, ver qué cosas realmente son un problema para ti. O sea, yo digo, hermano, siempre un problema menos es mejor de todas maneras. No se haga más problemas. O sea, hay gente aquí que tiene problemas y se echa problemas encima, se echa los problemas a la familia, se echa los problemas a los abuelos. O sea, ya con los problemas que usted tiene es suficiente. Pero si usted puede, de alguna manera, solamente cambiar algo en su vida, ya cambió. ¿Me entiende? Entonces, esa es la palabra que yo tengo para usted. Empiece a salir de ese mundo vacío, desordenado, ese mundo incierto, y empieza a entrar en la luz de Cristo, porque la luz de Cristo le va a empezar a iluminar y primero va a empezar a encontrar todo desordenado en su vida. Y el desorden, la luz le va a permitir ordenar su vida, ordenarse con Dios. Sea ordenado con Dios, es el principio de todas las cosas. ¿Qué dice Lucas 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es un orden. Tú no puedes de ahí tener expectativas. Si de ahí no partes, busca el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y somos duros, buscamos la añadidura. Buscamos la otra cosa y perdemos el reino. Mira, y ahí es donde yo digo, gente que está equivocada, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando las añadiduras, estás equivocado, no te va a funcionar nada. Primero busca el reino
de Dios y su justicia, y luego lo otro vendrá solito. Porque Dios te va a ordenar, porque Dios va a establecer las prioridades correctas. ¿Me entiendes? Y Dios te va a sacar muchas cosas de tu corazón que hoy día realmente son problemas que son innecesarios. Los tienes porque los quisiste tener, ¿no? Pero Dios te va a llevar por un camino de mucha sanidad. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos esta tarde a mis hermanos. Te pido que la gracia abundante, Dios, sea sobre nosotros, que el Espíritu Santo que fue guiado para ministrar nuestros corazones, Señor, Él pueda ordenar. Dice que nos lleva a toda justicia, toda verdad. Espíritu Santo, saca de nosotros, Padre, todo desorden emocional, todo desorden, Señor, financiero, en el nombre de Jesús, Señor. Porque sabemos, Señor, que cuando no estamos en la obediencia del Espíritu hay desorden en todas nuestras áreas. Y Juan dice, amado, quiero que seas prosperado en todo. Dios quiere que seas prosperado en tu área física. ¿Ves? El apóstol se ha cansado de decirnos, cuida tu dieta, cuida tu alimentación. El apóstol ha sido muy claro este año de decirnos, cuídanos tu alimentación, cuida tu salud. ¿Ves? Saca cosas de tu vida que te están haciendo daño. Físicamente, ¿de qué queremos un hombre ungido enfermo, ahí todo doblado? ¿No? Tienes que cuidar tu salud. El apóstol ha sido muy fuerte en eso, de cuidar nuestra salud, de cuidar nuestra área emocional y sobre todas las cosas cuidar nuestra área espiritual, que es lo que nos fortalece. Guardar nuestro tiempo. Padre, bendecimos a tu iglesia. Espíritu Santo, te pido, Señor, esta tarde, Señor, que tú traigas un ordenamiento en nuestro espíritu, la revelación del ordenamiento. Padre, que la trompeta tenga un sonido certero en nuestro oído. Que la trompeta, Señor, suene y hay una respuesta inmediata en nosotros. Que dejemos, Señor, de caminar junto al mar, sino que marchar junto, Señor, a las huestes celestiales. Marchar en esta conquista del reino, marchar en la conquista del reino, para que el reino sea, Señor, avanzando y logrando cada meta, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que desates sobre nosotros un espíritu de lucha, de guerra. Las cosas no se logran sin batalla. Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe. No se logran con lágrimas, no se logran con deseos, se logran con batalla, con lucha, con perseverancia. Se logran con la espada del Espíritu. Pelea, dice el apóstol Pablo, pelea tu buena batalla de la fe, pelea. Y solamente pelea un guerrero, pelea un hombre, una mujer de Dios que sabe que está en las huestes celestiales. Espíritu de lucha, de guerra. Porque dice, echa mano. Y dice, y Él te coronará. Porque el que corre, dice, no, tiene que correr para ver si puede lograr la meta, hermano. Y lograr la corona, la recompensa. En el nombre de Jesús yo bendigo a esta familia, Señor, que en esta tarde van a ir a su casa, que tu gracia sea abundante en su vida. Gracias, Padre, por toda nuestra palabra y que toda enfermedad se vaya, que venga la restauración física, que venga la consolación del Espíritu, que venga la fuerza, Señor, de tu amado Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. ¿Qué le parece si le da una fuerte aplauso al Señor?